Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Guía final del votante inteligente. Tú decides. Se acabaron las campañas. Después de meses, años en el caso de Morena, de ver espectaculares por todos lados, bardas, pendones, comerciales, todo tipo de propaganda, el torbellino que es una campaña electoral en México llegó a su fin. El domingo 2 de junio se definen por la vía democrática 20,708 cargos de elección popular. Sí, 20,000. Una presidencia, 128 senadurías, 500 diputaciones, 9 gubernaturas, 1,098 diputaciones locales, 1,800 presidencias municipales, 14,000 regidurías, 1,975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares. Una locura. Es la elección más grande y más importante de nuestras vidas, porque no solo están en juego estos 20,000 cargos de elección, está en juego nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestras libertades, la forma de ejercer el poder. La gran mayoría de los mexicanos tendremos entre 4 y 6 boletas en nuestras manos, dependiendo del estado donde vivas. Todos los mexicanos, todos, tendremos en nuestras manos por lo menos 3 boletas para definir 2 poderes federales. El poder ejecutivo, es decir, la presidencia, y el poder legislativo federal, es decir, el Congreso, conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Eso vamos a elegir. Los que vivimos en 9 entidades federativas como Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Yucatán y Jalisco, elegiremos al titular del Poder Ejecutivo de nuestra entidad, es decir, al gobernador y al jefe de gobierno de la Ciudad de México. En 30 entidades federativas se elegirán alcaldías, todas salvo Durango y Veracruz. Es decir, si vives en cualquiera de las otras, vas a elegir alcaldías. Y en 31 se renovarán los congresos locales, salvo en Coahuila, salvo en Jalisco y en Nuevo León, en donde Movimiento Ciudadano tiene alguna oportunidad de competir porque gobiernan ambos estados. En el resto del país, en todo el resto del país y en las miles de candidaturas del resto del país, la competencia es entre 2 coaliciones, solo entre 2. Las diversas encuestas, que son la peor vergüenza de esta campaña, no coinciden en casi nada entre ellas, pero todas coinciden en una cosa. Movimiento Ciudadano no compite en ningún cargo de ningún tipo, salvo en Jalisco y en Nuevo León. Así, como señalamos aquí en Factor Kaiser desde hace meses, hay solo 2 sopas. En la gran mayoría de los 20,000 cargos a elegir, solo 2 alternativas. Así de fácil está esta elección, por lo menos en términos de las opciones. Esta vez, a diferencia de todas las elecciones anteriores en este país en la era democrática, que normalmente se jugaban por lo menos a tercios y tú tenías que averiguar quién iba en primero, quién iba en segundo, quién iba en tercer lugar para tratar de definir un voto útil, hoy solo tienes que definir entre 2 para generar tu propio criterio. ¿Qué quieres? ¿Continuidad del fracaso y la corrupción o la posibilidad de reconstruir y rescatar la República Democrática que todavía somos? Está así de sencillito. Vamos cargo por cargo, dejando la presidencia de la República hasta el final. Si vives en alguna de las 31 entidades que renueva su Congreso local, tu voto es importantísimo por varias cosas. El Congreso local es el contrapeso del gobernador y es el que debería revisar las cuentas, definir el presupuesto estatal, nombrar cargos tan importantes como el fiscal del Estado y el fiscal anticorrupción del Estado. Son tus representantes directos en temas fundamentales como el agua, la seguridad del Estado, la educación o la salud del Estado. Aquí hay de 2 sopas. Regalarle a Morena congresos locales a modo, llenos de súbditos de los gobernadores en turno, o al posible gobernador que llegue, que le pase las cuentas sin ver, le apruebe el presupuesto que sea, le otorgue nombramientos de cuates en las fiscalías y auditorías del Estado y le permita pasar las leyes que quiera, o un Congreso de tu estado fuerte, autónomo, plural, que no trabaje para el gobernador en turno, sino que te represente a ti y a tu familia en los temas más importantes. Tú decides. Un Congreso que te represente a ti y a tus necesidades, o uno que trabaje para Morena y sus intereses. Solo hay de 2 sopas. Si vives en alguno de las 30 estados o entidades que renuevan las presidencias municipales y alcaldías, tu voto es importantísimo.
porque se trata de la autoridad más cercana, la más inmediata, la primera responsable del orden y de la seguridad en tu ciudad, en tu comunidad. Los gobiernos municipales de Morena han resultado ser una tragedia. No solo son pésimos para dar resultados, sino que la mayoría son además utilizados para generar beneficios personales de quienes los ocupan, para servir a su militancia, la militancia morenista y a sus aliados con dinero y contratos. Y en los peores casos son gobiernos entregados al crimen organizado. Tu boleta para renovar la presidencia municipal de donde vives es la gran oportunidad para castigar a quienes te fueron desleales a ti y convirtieron tu ciudad en el reino de la corrupción impune, el desorden, la inseguridad y el territorio del crimen organizado. Tú decides una presidencia municipal que trabaje para ti, para tus necesidades y para tu familia, para tu ciudad, para mejorarla, o uno que trabaje para Morena y sus intereses. Solo hay de dos sopas. Si vives en alguna de las 9 entidades que renueva al gobernador o al jefe de gobierno, tu responsabilidad es enorme. Si eres de Jalisco, solo échale un ojo a tus vecinos gobernados por Morena y piensa si quieres eso para tu estado. Solo en Jalisco considero que es una buena idea votar por Movimiento Ciudadano para no sufrir un gobierno marrón, que son una tragedia. En las otras 8 entidades que renuevan al titulado del Poder Ejecutivo local, la decisión es muy sencilla. Con datos duros y oficiales y datos de diversas organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos estatales de Morena son los más corruptos, los más opacos, los más inseguros, los más improductivos y en donde se concentra la mayor pobreza. Datos duros y oficiales. Si dudas por quién votar por temas de militancia partidista, es muy importante que sepas que los 9 candidatos de Morena militaron en algún momento en el odiado PRIAN-RD. Es decir, todos fueron o priistas o panistas o perredistas en algún momento. Tú decides un gobernador que trabaje para ti, para tus necesidades y para mejorar tu estado, o uno que trabaje para Morena y para sus intereses oscuros. Solo hay de dos sopas. Después está el Congreso Federal. Estas 2 boletas que vas a tener en tu mano, que todo mexicano tendremos en la mano, son fundamentales. Empiezo por el Senado. Son los representantes de tu entidad federativa. Sí, tu estado tiene por lo menos 3 senadores que deberían velar por los intereses de tu estado. Cuando votas por senadores, eliges a 2 que ganarán en el estado, al primero de la fórmula que ganará como primera minoría y escoges a quienes aparecen en el reverso de la boleta como lista de representación proporcional nacional. El Senado debería de ser la Cámara Federal, es decir, la Cámara Alta es en la que deberían estar los representantes de tu estado y su papel como integrante de la federación. Es también la Cámara que debería definir el papel de México en la comunidad internacional. En los últimos 6 años, esta Cámara de mayoría morenista se convirtió en un vergonzoso club de fans de López, lleno de empleados abyectos que renunciaron a representarte a ti y a tu estado, porque solo velan por los intereses del líder de la secta. Así de fácil. Así, tú decides otra vez. Un Senado que trabaje para ti, para tus necesidades y para mejorar tu estado y tu país, o uno que trabaje para Morena y sus oscuros intereses. Solo hay 2 sopas. Después está tu boleta para definir la Cámara de Diputados. Tú vives en uno de los 300 distritos del país. Tu voto define, primero, al diputado que ganará tu distrito. Pero al reverso de la boleta está una lista por partido de 40 personas, porque también vives en uno de 5 circunscripciones. Tu voto también elige a diputados de representación proporcional que están en la lista de 40 que registró cada coalición. Esos 500 diputados son los encargados de definir y aprobar el presupuesto de cada año, de revisar su ejercicio a través de la Auditoría Superior de la Federación como facultades exclusivas, pero también de crear leyes que regulen el ejercicio del poder junto con el Senado, que deberían delimitar y regular los abusos del Poder Ejecutivo. En los últimos 6 años, la Cámara de Diputados de mayoría morenista fue un vergonzoso circo de payasos al servicio del presidente, que renunciaron por completo a representarte a ti y se convirtieron en inútiles levantadedos al servicio de otro poder. Eso a ti no te sirve de nada. Así, otra vez, tú decides. Una Cámara de Diputados que trabaje para ti, para tus necesidades y que cuide nuestro dinero, o una que trabaje para Morena y sus oscuros intereses y siga despilfarrando nuestros impuestos. Solo hay de dos sopas. Y finalmente, la presidencia de la República. Solo 2 mujeres tienen la posibilidad de ganar la presidencia y llegan prácticamente empatadas al final. Nunca había estado más fácil de ver y de entender qué representa cada una de ellas. La señora Sheinbaum representa a su jefe, así de fácil.
representa la continuidad del fracaso de su jefe. Te lo ha dicho de todas las maneras que ha podido. Su campaña se ha tratado de alabar al gobierno de López, de mentir acerca de sus resultados inexistentes y de prometer, sin cambio alguno, un segundo piso de toda su corrupción, de toda la impunidad, de todas sus alianzas con el crimen, de sus despilfarros y obras fallidas, de sus muertes inhumanas por el desabasto de medicinas, del manejo trágico de la pandemia, de su destrucción del sistema de educación pública y de todos sus fracasos. La mentira probada y burda ha sido el eje central de su campaña. Del otro lado, una mujer valiente, sensible, imperfecta y llena de energía que te propone la posibilidad de que la ciudadanía, que la impulsó y la impuso como candidata de 3 partidos, sea el eje central de su gobierno. Nosotros, varios especialistas en diversos temas, creamos la agenda en los temas más importantes, como la salud, la educación, la seguridad, la energía, la economía, el medio ambiente o el empleo. En mi caso, me tocó generar la agenda de combate a la corrupción. Todas estas agendas están conformadas por cientos de propuestas concretas, realizables, técnicas, congruentes, interconectadas entre sí, que generan una visión de país completamente diferente y la posibilidad de rescatar a la República, reconstruir la democracia y regresar al camino de una construcción de un mejor país. En la presidencia de la República, las 2 sopas son las más fáciles de ver y de distinguir. Por un lado, seguir con los fracasos, la corrupción impune, la violencia y la relación perversa con el crimen organizado, o rescatar al país de las garras de Morena y ponernos todos a trabajar en la reconstrucción de México. Así de fácil. Tú decides. 2 sopas. Es tu hora. Ya la de los partidos y sus candidatos que te dijeron todo lo que te podían decir se acabó. Toda la información está disponible. Ya no hay pretextos para definirte y decidir. Hoy es menos válido que nunca decir todos son iguales o no sé qué propone cada quien. No pueden ser más diferentes las 2 alternativas que tienes para votar y no puede haber más instrumentos para averiguar qué proponen. Ahí, en la privacidad de la mampara, frente a tus boletas, el único que decide eres tú. Ahí nadie te puede ayudar, pero tampoco nadie te puede presionar o manipular. Ahí, en ese espacio privado, decides tú. ¿Cómo le vas a explicar a los tuyos tu voto? ¿Qué cuentas le vas a rendir a los tuyos de las razones de tu voto? ¿Cuáles son tus motivos para votar? Los tuyos. Tienes estos 5 días para encontrarlos, para definirlos, para definir tu voto, tus votos para los diferentes cargos. El país te está esperando. Sí, México te está esperando. No es chantaje. México está esperando que vayas, que te definas, que decidas y que después no solo expliques o puedas explicar tu voto, sino que lo defiendas. Lo defiendas frente a todos aquellos que van a tratar de negarlo, porque va a suceder. El 2 de junio es un día importantísimo, pero el 3 de junio es todavía más. Ese día tenemos que defender nuestros votos. Ese día tenemos que empezar el camino del rescate y de la reconstrucción de México. Ese día tenemos que cuidar a la República y a la democracia. Es importantísimo lo que va a pasar este fin de semana. Es importantísimo que vayas, que te definas. Es importantísimo que entiendas que esas 4, 5, 6 boletas que vas a tener en la mano tienen la capacidad de definir 20,000 cargos. Tú tienes la capacidad de definir el país que queremos ser. Hay 2 sopas, hay 2 posibilidades, hay 2 alternativas. Tú decides. Vota, por favor. Ve a votar. Dixo is back.